Seguimos en el Evangelio según Mateo. Ya hemos considerado en la primera hora autor Marcos, gracias, aquí dice Marcos. Ya hemos considerado autor, origen, fecha, propósito, estructura y algunas características especiales, y ustedes, muchas gracias, ustedes agregaron en sus comentarios otras características que yo no resalté en mis comentarios. Ahora vamos a ver algunos asuntos hermenéuticos, o sea, asuntos que pueden afectar la interpretación de Marcos. Y en un sentido, características especiales y asuntos hermenéuticos pues son similares o se traslapan, porque algunas de las características especiales son muy importantes para la exégesis, para la explicación de este Evangelio según Marcos. Bien, vamos a ver algunos asuntos de la crítica textual. Principalmente dos, uno al principio y otro al final. No son los únicos en todo el Evangelio, pero vamos a mencionar estos porque son de cierta importancia. En el primer versículo, la frase Hijo de Dios, que he enfatizado, no aparece en algunos manuscritos importantes. Y entonces puede ser el título original, el inicio del Evangelio de Jesucristo, puede ser así. O puede ser Hijo de Dios. ¿Cómo es? Los dos de los principales manuscritos, Aleph y Vaticanus, están divididos en su testimonio. Aleph no incluye Hijo de Dios y Vaticanus sí incluye Hijo de Dios. Sin embargo, se nota que en Aleph, luego después de su primer copiado, digamos, o sea, luego hay correctores, y se ve con la mano del corrector que llaman el primer corrector, que luego agrega Hijo de Dios. Entonces, ahí la evidencia es un poco difícil de pesar, porque en un sentido Aleph y Vaticanos están divididos, pero el primer corrector de Aleph lo hizo igual a Vaticanos. Entonces el primer corrector puso Hijo de Dios. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Y luego, hay otros manuscritos importantes que no tienen Hijo de Dios. La omisión, pensando en ciertos cánones de la crítica textual, la omisión obviamente es más corta. Y un canon de la crítica textual es que se prefiere la lectura más corta, no la más larga. Y también puede ser más difícil, pero esto es difícil de pesar también. Es más difícil que esté ahí Hijo de Dios en el título o menos difícil. O sea, podríamos argumentar que es más difícil que esté ahí. O podríamos decir que es menos difícil. O sea, depende de cómo lo evalúes. Entonces, esto a lo mejor no pesa mucho porque podría haber buenos argumentos de los dos lados. Entonces, pero es obviamente más corta. La UBS, la United Bible Society, que trae su calificación, incluye, pero en brackets, y luego le pone una calificación de C. Entonces, esto es decir, es difícil decidir. Estamos indecisos, hay buenos argumentos de los dos lados. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es original o no original? Hijo de Dios ahí, pues no sé, es difícil decidir. Sin embargo, lo bueno aquí es que no afecta la interpretación, porque ¿cómo se presenta Jesús en todo el libro, todo el Evangelio, como Hijo de Dios? Entonces, no está en juego si está presentado así Jesús o no. Sin embargo, esto quitaría, si no sea original, quitaría este inicio y conclusión, o sea, con la misma frase. Entonces, sería un poco menos fino el orden ahí, con iniciar con una frase y terminar con la misma. Pero no afecta mucho la interpretación, o nada, yo diría. Entonces, en un sentido, no es un asunto hermenéutico, porque no afecta la hermenéutica. Sin embargo, es una dificultad de la crítica textual
pues más o menos importante porque afecta ahí la primera línea del escrito, del Evangelio. Mucho más importante es la cuestión de la conclusión. Capítulo 16. Hay 4 posibilidades. Una posibilidad, se perdió la conclusión original, después del versículo 8. Otra posibilidad es que originalmente terminó con el versículo 8, que así fue como Marcos quiso terminar. Otra opción es que originalmente terminó con la conclusión larga que está impresa en la Reina Valera. Y otra posibilidad es que concluyó con la conclusión corta, que probablemente no conocen porque no está, a veces está impresa en alguna nota abajo en algunas Biblias, pero básicamente no está impresa, probablemente no la conocen. Bien, vamos a hablar en orden reversa, vamos a ir en reversa considerando la última posibilidad primero, porque es la más fácil de descartar, pero es interesante considerarla. La conclusión corta no tiene mucho apoyo en los manuscritos, y su apoyo es tardío. Entonces podemos pues, descartarlo más o menos fácilmente. Su estilo también es muy distinto al resto del Evangelio. Se ve como parchado, pegado ahí encima de él. Sin embargo, su existencia es importante, porque su existencia indica que alguien o algunos sintieron la necesidad de suplir una conclusión para Marcos. O sea, no existiría si la conclusión estaba ya ahí coherente. Entonces, es decir, que su existencia, aunque no es una posibilidad muy vigente o muy posible, o muy fuerte, su existencia es evidencia a favor de la ausencia de una conclusión original después del versículo 8. No sé si esté claro este argumento, pero la idea es que ¿para qué hacer una conclusión si ya hay una conclusión? Alguien sintió la necesidad de suplir algo, porque según él o ella hacía falta algo. Entonces podemos tomar la conclusión corta como argumento a favor de la conclusión original terminando en el versículo 8. La conclusión larga. La gran mayoría de los manuscritos sí la tienen. Vaticanos y Aleph es Sinaiticus, no la tienen. Y estos dos pesan bastante. Algunas versiones importantes, siríaco, antiguo y armenio, no la tienen. La versión del latín antiguo tiene la conclusión corta. Códice W tiene otra versión de la conclusión larga. Entonces, en un sentido hay otra posibilidad, pero es solamente Códice W. Y Eusebio citó a un apologista que se refirió a copias imprecisas de Marcos como argumento en contra de la conclusión larga. Entonces, Eusebio estaba argumentando en contra de esa conclusión, y él cita a un apologista. ¿No? Pues es difícil saber, pues, porque no lo nombra y no tenemos mucha información acerca de este apologista, pero podemos ver que en época de Eusebio estaba en duda la conclusión larga. Y el estilo de la conclusión larga también es diferente al resto de Marcos. Y hay cuestiones como identifica a María Magdalena como la de la cual echó fuera 7 demonios Jesús. Está bien, pero ya apareció antes en el capítulo. Entonces sería raro dar una descripción de quién es en la segunda mención y no en la primera. ¿Ven el problema ahí? O sea, entonces no es completamente coherente con lo que viene antes. Ok, ¿qué es de la idea de la conclusión original terminando con el versículo 8? Vaticanos y Aleph concluyen con el versículo 8. Y otros también, pero estos son los más fuertes.
Este tipo de conclusión es sin paralelo en otros escritos de la época, porque termina con un verbo y luego una partícula. Es como, tuvieron miedo pues. Y no es la forma de concluir un libro, o sea, no es imposible, y algunos han buscado paralelos que más o menos, pero no hay un paralelo exacto en los escritos de la época. Y parece extraño no incluir ninguna apariencia de Jesús resucitado. Entonces, si vas a contar de la resurrección y simplemente mencionas que no está ahí en la tumba, resucitó, pero no mencionas ninguna apariencia, a lo mejor es suficiente, pero obviamente no es el estilo de los otros evangelistas. Os parece un poco raro. ¿Qué de la idea de la conclusión perdida? Si se perdió muy temprano, pero muy temprano. Y algunos postulan que algo le pasó a Marcos justo antes de que terminara de escribir. Es posible, pero es una idea nomás que es imposible determinar. Bien. Pero sí le falta algo, ¿no? Si se queda en el 8, como que falta, ¿o no? Parece raro por dos razones. Una es que tuvieron miedo, pues. Parece que quedó como corto, ¿no? Y otra cosa, o sea, ¿qué forma de terminar una buena noticia? Claro, con miedo? Entonces es otro argumento, no solamente gramáticamente, o sea, tuvieron miedo pues, sino evangélicamente. Así. Evangélicamente, o sea, tuvieron miedo. Ok. O sea, tanto como para que llegue a un lugar donde ya no tiene salida, ¿no? Exacto. Hay una opinión, sobre todo católico-romana, de que eran los tiempos de persecución, ¿no? De la primera persecución, después de, no sé si antes o después del 70 después de Cristo, de la cuestión del general Tito, de la destrucción de Roma y eso, y que estaba la cuestión de la persecución encarnizada y que, pues, lo que tú mencionabas de que algo le pasó a Marcos, o sea, de que era un periodo donde, pues, estaban sin paz y sin poder estar haciendo las cosas tranquilamente y que era muy posible que hubiese sido interrumpido en sus procesos de escritura o algo así, o inclusive muerto. Entonces, no sé. Obviamente, Marcos murió. ¿Y cuándo? No sabemos. O sea, podría haber sido. En ese momento. En ese momento, podría haber sido, pero es una suposición para tratar de explicar. Le confiscaron los libros, no sé, o sea. Estaba escribiendo. Sí, se lo sacaron. Sí, o sea, hay otras, o sea, otros han intentado explicar diciendo que él iba a hacer lo que Lucas hizo. Él iba a hacer su compendio, pero nunca llegó al compendio, entonces quedó como volando porque no llegó a sus Hechos de los Apóstoles según Marcos. O sea, es otra suposición, hay varios intentos de explicar. ¿Y no es también otra posibilidad que alguien deliberadamente haya omitido, quitado, depurado, no sé, el principio y el final del Evangelio? Dado que al principio también no se hace mención nada, pues empieza con Juan el Bautista, pues el bautizo de Jesús, y que alguien deliberadamente haya quitado esas partes por no ir de acuerdo a las creencias de quien quitó esas partes. Pues los que encuentran problemas en el principio, yo no encuentro tantos problemas en el principio porque es coherente el principio, pero otros han propuesto que fue un códice y que se perdió la portada, o sea que sería la primera y la última. O sea, hay muchas explicaciones. Todas son suposiciones, ¿no? Son suposiciones. Pero sí se define como abrupta la conclusión abrupta. Es abrupta, o sea, es abrupta. El 8 sí acaba así. Es abrupta. Bien, vamos a evaluar un poco.
La conclusión corta es tardía, no original. Esto, de las pocas cosas que podemos decir con seguridad, podemos decir esto. La conclusión larga es antigua, antes de la primera mitad del segundo siglo. Entonces, dentro del primer siglo, podemos, después de su escrito original, podemos decir que apareció. Entonces, es antiguo, pero no original. Yo creo que puedo decir esto con bastante seguridad. Quizás no con tanta seguridad como en el primer caso de la conclusión corta, pero yo creo que por la diferencia de estilo y que falta en Aleph y Vaticanos, creo que podemos concluir que no es original, pero muy antiguo. No sabemos si Marcos haya querido terminar con el versículo 8, hay problemas con esta postura, si algo le haya pasado, o si la conclusión original se haya perdido. No sabemos, no sabemos. Lo que sabemos es que tenemos que predicar y enseñar lo que tenemos. Esto sí. No lo que no tenemos, ni lo que fue añadido más tarde. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Predicando esto hasta el versículo 8. Y esto es un poco difícil como... no, hasta el 19, ¿no? ¿Por qué hasta el 8? Capítulo 8. Ah, bueno. No, versículo 8. Versículo 8. Hasta el 8. Hasta el 8. Hasta el 8, sí. Pero lo que tenemos es hasta el 20. Pues, pero no es, o sea, no es lo que tenemos con seguridad. Lo que tenemos con seguridad es hasta el versículo 8. ¿Qué haya pasado? Si algo haya existido, una conclusión original, estoy diciendo que la conclusión corta no es original, ni tampoco los versículos 9 al 20. ¿Están como ilegales en nuestras Biblias? No diría eso, ¿no? Porque, o sea, este es un problema de crítica textual y este es un problema... Esto es un problema sui generis, o sea, no hay otro problema tan grande como este, abarcando tantos versículos. Entonces, no, esta es una categoría aparte, porque muchas veces las dificultades tienen que ver con si debe decir Cristo Jesús o Jesucristo. O sea, si debe incluir amén o no amén. Si debe decir gracia y paz o gracia y misericordia. O sea, cosas así que realmente no son grandes cosas. Esta cosa es de las más fuertes. Sin embargo, o sea, no debemos tener mucho cuidado si vamos a pararnos en el púlpito y decir escuchen la palabra de Dios. No podemos basarnos en pues añadiduras posteriores, aunque hayan sido muy antiguas. Hay grupos que manejan serpientes en sus cultos para demostrar su fe. ¿De dónde viene? De esta parte de la conclusión larga de Marcos. ¿Están basándose en palabra de Dios? Yo diría que no. Entonces, mucho cuidado. O sea, no poner algo así como una evidencia de fe que ni siquiera podemos decir, así dice la palabra de Dios. Lo difícil aquí es explicar esto a la congregación, porque obviamente la crítica textual es una ciencia o una arte muy refinada y lo que no queremos hacer es hacer que la gente dude de sus Biblias. Que no tenga confianza en sus Biblias. Entonces, yo creo que lo que he hecho yo he predicado una vez a todo Marcos, una serie expositiva durante todo un año. Y llegando a la conclusión tuve que explicar, o sea, yo terminé con el versículo 8 y tuve que explicar brevemente que el resto pues no está en los manuscritos más confiables y tuve que dejarlo así. Y yo creo que sí, esto sacó de onda a algunas personas, porque
según ellos está en su Biblia. Entonces, si yo estoy diciendo que no es palabra de Dios, entonces es algo delicado. Perdón, y las referencias que, por ejemplo, tiene la Biblia que dice que está en Mateo 28, en Lucas, en Juan, que hace referencia a esto mismo, en las otras sí se considera como bien. Sí, sí, sí. En las otras, aunque se digan algunas cosas iguales. Sí, exacto. Sí, y si hay algo ahí que está en Mateo, que está en Lucas, que está en Juan, perfecto. O sea, nada más el único que está en duda es Marcos. Sí, exacto. Sí, o sea, entonces no está en duda la terminación de ningún otro libro. O sea, salvo se refieran a lo mismo. Sí, como digo, Marcos este caso es categoría aparte. No hay nada parecido. No debemos estar pensando que este tipo de cosa suele pasar en el Nuevo Testamento. O sea, es un caso único. Entonces, la conclusión de Mateo, la conclusión de Lucas, la conclusión de Juan, todo lo que dice acerca de la resurrección, o sea, es palabra de Dios. Aquí, Marcos es el único problema. Y realmente mucho de lo que dice no es problemático. O sea, nomás por ejemplo que el 18 podría ser lo más difícil. Pues sí, y aún así no es... esto de las serpientes, ¿qué pasó con Pablo? ¿Se acuerdan? En Hechos, en la isla, ¿no? Se le mordió y él la quitó y pues no pasó nada. Entonces, en un sentido, tampoco es problemático. Sin embargo, el problema aquí es, si vamos a pararnos y decir, así dice la palabra de Dios, pues yo no podría decir eso con mucha confianza de los versículos 9 al 20. ¿En qué Biblias esta parte no viene? En Biblias más, están en Textus Receptus. Ajá. Entonces en todas las Biblias de los 1600, por esa época está. En las Biblias como la Nueva Versión Internacional está, pero con una explicación. No he revisado la Biblia de las Américas, pero supongo que cualquier Biblia moderna probablemente tiene por lo menos una explicación. ¿Y esto en qué? O sea, tú me lo estás diciendo ahorita y tú lo estás diciendo que no, pero ¿en qué lo estamos basando eso? Más atrás, nada más, ¿en qué lo basamos? En considerarlo tardío o no original, en todo lo que mencioné. ¿Se congeló? ¿Qué pasó? El frío. Sí, el frío. Sí. Ay, sí, algo pasó aquí. Sí, ok, aquí hay evidencia de que... ahí está, ok. Que de vez en cuando también una Macintosh puede fallar. Ok, aquí, esta evidencia. Asuntos crítica textual número 2, dice la conclusión. Sí, o sea, Vaticanos y Aleph no la tienen. Y Vaticanos y Aleph son los dos manuscritos de mucho peso. No la tienen. No la tienen. Versiones importantes no la tienen. Siríaco y armenio. Latín antiguo no tienen, más tiene la corta. Códice W tiene, pero con otra versión. Y podemos ver aquí, durante el tiempo de Eusebio, estaba en duda el estilo. Entonces, esta es evidencia interna. El estilo es diferente. Entonces, parece parchado. Y la cuestión de María Magdalena, o sea, sería raro si yo dijera, si yo hablara de Guillermo y luego más adelante yo mencionaba a Guillermo, mi amigo, que vive en Puerto Vallarta. O sea, sería el momento de explicar quién es Guillermo es cuando aparece, no es después. Entonces, María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. O sea, como no checa, no es imposible, pero parece que es algo parchado ahí.
Entonces, basándonos en esta evidencia tanto externa como interna, estoy diciendo que pues pueden enseñar sobre esta sección, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque decir, pues esta es palabra de Dios para ti, pues parece que no fue original. Entonces, yo predicando sobre Marcos trato de terminar con el versículo 8, y si haya sido original o no, yo no sé, pero es lo que tengo. Entonces, tuvieron miedo. Entonces, esto podría quedar con el propósito de Marcos. Podría. O sea, es una conclusión rara, abrupta. Sin embargo, Marcos está forzando una decisión. Y esto podría ser una forma fuerte de forzarte a pensar, a reflexionar. Porque te deja así. Te deja... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y la respuesta es, tú decides lo que sigue. Con tu respuesta, tú decides cuál es la conclusión para ti. Entonces puede ser muy a propósito, puede ser, es difícil. Así como empieza, ¿no? Igual de adulto, ¿no? Sí, puede ser. Como un pedacito así está. Entonces no es imposible que haya sido original así. Y así la tengo que predicar, la conclusión, porque no tengo otra cosa que predicar. Así es. Una pregunta, Larry. Entonces, en este caso, como por ejemplo yo tengo aquí una edición que es católico-romana que se llama la Biblia de Jerusalén, y está explicando de que este final es inspirado y canónico, no se puede probar su pertenencia a la redacción de Marcos, pero sí puede ser que haya venido muy pronto a reemplazar un final primitivo perdido para continuar la brusca interrupción del versículo 8. O sea, hasta en una Biblia de esta naturaleza viene una cosa así de explicación. Pero entonces sería, como ahorita estás mencionando, que si se enseña esta parte de la escritura sea con reservas, ¿no? O sea, no puedes usar. Entonces, por ejemplo, conozco algunas doctrinas que se fundamentan en estos versículos, no serían muy confiables, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva creación, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Por ejemplo, conozco una doctrina de muchos grupos de creyentes evangélicos hermanos nuestros que, por ejemplo, fundamentan su doctrina del bautismo en este versículo de que el que no se bautice, pues se va a ir al infierno, ¿no? Por ejemplo, basándose en este. O por ejemplo otra doctrina que se basa en que el siguiente versículo, y estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, etcétera, etcétera. Y entonces ellos fundamentan de que si por ejemplo eres misionero y no haces esto, pues en realidad debes de regresar y dejar de ser misionero porque no estás cumpliendo con la palabra de Dios, o que vayas a cualquier tipo de parte del mundo y comas lo que sea, y aunque te den veneno igual no te va a pasar como a Pablo ahí con la serpiente. Entonces ese tipo de doctrinas no estarían tan con un piso tan firme, ¿no? Si están fundamentadas en esta parte de la escritura, ¿no? O sea, Exacto. que tú estás... Exacto, y estás apuntando la dificultad con algunas partes aquí. Sí, o sea, yo he tenido gente condenarme a las llamas porque no fui bautizado en su iglesia, en su estilo. Y se basaban en ahí. A lo mejor es una mala interpretación de eso. Sin embargo, algunas doctrinas y prácticas raras han salido de esta sección. Han salido de otras secciones también, o sea que son completamente de confianza. Entonces no es simplemente por eso que lo descartemos, pero tenemos que tener mucho cuidado con una sección de no alta confianza en basar prácticas de la vida cristiana y hasta requisitos. O sea, los cristianos tienen que hablar en lenguas, los cristianos tienen que tomar veneno y no morir, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, Samuel. Pues es algo muy subjetivo, pero en mi experiencia se da. No sé por qué llama la atención ese tipo de... Yo cuando he escuchado acerca de esta porción de la Biblia, precisamente he escuchado eso, o sea, he escuchado el énfasis en que el bautismo es un requisito para salvación y que los creyentes deben de manifestar señales sobrenaturales. O sea, no sé por qué, o en mi caso se ha dado que cuando he escuchado de esa porción,
he escuchado precisamente ese tipo de énfasis que no coinciden con el resto de la enseñanza bíblica. No sé por qué llama la atención, o sea, ese tipo de énfasis y no quizá otras cosas que también se pudieran sacar de ahí y no se sacan. Sí, es lo que ha tendido a pasar con esta sección. A lo mejor es un mal uso de esta sección, a lo mejor es mal uso, pero la sección en sí está en duda, y ahí está, es la cosa que estamos señalando ahora. ¿La UBS cómo pone esta sección? Está con, no, a ver, déjeme ver qué calificación trae. Decías que C, ¿no? No, C era el inicio. El inicio. Hijo de Dios. Aquí, Ni la incluye. no, está aquí la conclusión corta, está aquí, luego en brackets, doble brackets, y luego la conclusión larga está aquí también en brackets, y déjame ver, omitir todo después del versículo 8 le asigna una A. O sea, tiene los críticos textuales aquí tienen alta confianza de que todo lo después del 9 no es original. ¿Es el Van Nestlé? Esta es la United Bible Societies, sí, UBS. Sí. Entonces hay mucha confianza aquí. Y es bastante complicado el aparato textual de esta sección. O sea, son como 3-4 páginas interactuando con diferentes manuscritos y diferentes combinaciones de conclusiones. Porque yo presenté la conclusión larga, la conclusión corta, pero luego dentro de la conclusión larga hay variantes. Entonces ahí es más complicado aún que lo que estoy presentando aquí. Podemos ver también inclusive la carta de Santiago que no termina con una despedida. O sea, también tiene una como que el final del libro de Santiago no termina. Sí. Como las otras cartas de Dios, de que vayan en paz, o sea, paz a todos ustedes y X cosa, ¿no? Sí. No sé si algo tenga que ver con un estilo, o sea, de una manera. Sí, puede ser. Hay algunas conclusiones sorprendentes. Primero de Juan. Guárdense de los ídolos. ¿Qué? O sea, no había mencionado ídolos y de repente, cuídense de los ídolos. O sea, es sorprendente. Entonces, aquí Marcos es aún más sorprendente. Por la gramática, por el tema de miedo. Entonces no es solamente que le falte un saludo final, o sea, es más difícil aún. Sin embargo, como digo, puede ser con mucho propósito de requerir que la gente termine el Evangelio con su propia respuesta. Y así yo predico así, diciendo, ok, pues ya ellos tuvieron miedo, así reaccionaron, y ahora ustedes qué. Sí, Ceci y luego Lalo. Y luego tenemos que seguir. Yo sé que esto es importante y difícil quizás, pero adelante. No, nada más quería preguntarte, ¿qué no dijiste que a partir de cuándo empieza ya a aparecer este pedazo? A partir de el versículo, o sea... No, pero ¿en qué año? O sea, ¿a partir de qué año más o menos ya empieza a aparecer en las Biblias? La cosa es que no sabemos la prehistoria de la conclusión larga. La historia de la conclusión larga podemos decir que estaba circulando dentro del primer siglo después a ver, si se escribió en los 60s, estaba ya circulando dentro de un siglo después. Antes de la mitad del segundo siglo, antes de 150. No sabemos cuánto tiempo antes, pero podemos decir con seguridad que estaba circulando ya para 150.
Y existía antes, pero no sabemos cuánto tiempo antes. ¿Y la corta? La corta es buena pregunta. Tendría que verificar. Porque ahí pusiste que es tardía, o sea que es después. Es más tardía. Ajá. Así es. Y yo creo que tendría que comparar aquí cuáles manuscritos hay. Hay pocos, relativamente pocos que lo tienen, y yo tendría que ver cuáles fechas, y podemos verlo después, comparar los manuscritos con las fechas para ver lo más temprano que apareció la conclusión corta. Es decir, si nosotros confiamos que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué necesidad había de poner esto en las Biblias? O sea, si no sabían si el antecedente era algo original, o sea, ¿por qué poner algo? Todo es palabra de Dios, pero poner algo y poner una nota, bueno, pues esto a lo mejor no, porque digo, puede generar duda, tú eres un erudito y aquí estamos tomando tu clase y bueno, pues podemos salir con la idea de qué pasó al final de Marcos, pero en la congregación, digo, eso no es palabra de Dios, o sea, todo esto es, como tú dices, voy a predicar y voy a decir esto no, todo sí, pero esto no. O sea, no sé, no veo la necesidad de haberlo puesto, si no era algo que se tenía antecedente, como se tenía, hablando del Nuevo Testamento, de todos los evangelios, de las cartas paulinas, de Santiago, de Pedro, de Juan, no sé. El problema es muy buena pregunta, ¿no? Porque puede generar confusión y hasta duda innecesariamente. Porque estamos hablando de una ciencia bastante técnica aquí, y el problema es una cuestión histórica. Desde el Textus Receptus, que formó la base de las traducciones que han formado las sociedades cristianas occidentales, la King James, que se basó en el Textus Receptus, fue formativa para la iglesia angloparlante. La Reina Valera, formativa para la iglesia hispanohablante. Y si de repente en una versión moderna, simplemente sin ninguna explicación, desaparece una sección, esto también sería, pues, causaría mucha confusión, porque en tu Biblia no tiene, o sea, tu Biblia es defectiva porque, pues, cortó la conclusión que está en mi Biblia. Entonces, desgraciadamente, por la cuestión de la importancia histórica que jugó el Textus Receptus, está en la mayoría de las Biblias. Entonces, tenemos que interactuar, no podemos simplemente cortarla y ignorarla, pero porque tenemos que interactuar, porque está en la Reina Valera, está en el King James y está en otras. Sí, si a nosotros ahorita es impactante que estás diciendo eso, ahora imagínate si se lo decimos a alguien que apenas está empezando. Claro. Y como digo, o sea, no es para salir mañana y... No, o sea, no sé, pero... Hoy mismo. Sí, y quiero enfatizar, es un problema único. O sea, no hay problema de este tamaño de la crítica textual en todo el Nuevo Testamento. Y si esto les sacude, regresen a la conferencia sobre la crítica textual, revisen los números de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento en comparación con cualquier otro libro y la confiabilidad de estos manuscritos. Entonces, o sea, para consolarse, para animarse, ¿no? Porque tenemos que interactuar con esto por la historia de esta sección, pero como digo, no quiero que cause problemas ni para nosotros ni para la congregación, y solo causa problemas cuando estamos predicando sobre Marcos 16. No hay que decir, si quieren evitar problemas, Tenemos mucho de dónde. pueden predicar otros evangelios. Habiendo tanta Biblia. Rápidamente, cuando nos enseñaste todo esto, pues sí, para mí fue una novedad, pero ya después meditando y viendo aquí en la Reina Valera,
que tiene referencias todo lo que fue escrito adicional a Juan, a Lucas, a Mateo, a Lucas otra vez, a Juan otra vez, y termina con Lucas. Bueno, yo sentí que los posteriores que agregaron esto era quizás para un aterrizaje más suave, y bueno, yo no tengo conflicto, porque veo que no es mentira lo que se le agregó. No es mentira. No, y como digo, es muy antiguo. Así es. Y si quieren otra forma de hacerlo, no lo he hecho, pero están sugiriéndome una posibilidad, es, llegando a esta sección, hacer referencia a Mateo, a Lucas, a Juan, y así, o sea, sin meterse en el problema textual. Si hay algo aquí que es un eco de Mateo, pues referirse a Mateo, porque ahí estamos en tierra firme, ¿no? Y si hay algo ahí que es un eco de lo que está en Juan, pues ir a Juan y así predicar. Lo que no van a encontrar son estas cosas milagrosas. Esto parece que como alguien leyó Hechos, encontró ciertas cosas en Hechos, y como mencionó que esto iba a seguir. Y si siguió, entonces tampoco es mentira. Tampoco es mentira. Y no hay nada aquí falso. Ha habido mal uso de esta sección. Entonces, ha habido mal uso de mucho. Ha habido mal uso de toda la Biblia. Entonces esto no es nada fuera de serie, ¿no? Entonces un comentario más y luego vamos a seguir. Yo creo que, bueno, es una opinión personal. Creo que de manera apropiada se puede abordar incluso con la congregación de manera muy apropiada, o sea, y no exactamente diciéndoles, quiten, borren eso o corten ese pedazo de la Biblia, porque es algo que es real, o sea, que es histórico, y que una persona, si después se entera de una manera que no es la apropiada, o sea, entonces sí le puede causar confusión. O sea, si de una persona con poco tacto dice, no, es que tú estás mal, o sea, ese texto, no me hables de ese texto porque ese texto no es parte de la palabra de Dios, y no le explica y no le da el antecedente, eso sí quizá le puede confundir más, a que se le dé una explicación clara, sana, de por qué, de cómo tomar ese texto, pues. Sí, y acuérdense, aquí estamos aprendiendo cosas. Y a lo mejor el lema del seminario debe ser: el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces, si vamos a tomar cualquier cosa que aprendamos aquí, ¿cómo vamos a utilizarlo? Para edificar con amor. Porque, o sea, un seminarista puede salir y decir, pues están mal, o sea, no sabe nada de la crítica textual. O sea, esto es aplastar a la gente con conocimiento, es envanecernos. Entonces, vamos a terminar esta sección con esta idea, o sea, ver cómo manejar esto y todo lo que aprendamos en amor para edificar la iglesia. El secreto mesiánico, algo que alguien ya mencionó en la primera hora, se refiere a la tendencia de Jesús, especialmente en Marcos, más que en Mateo, Lucas o Juan, de esconder su identidad. Esta tendencia está en tensión con la revelación simultánea de su identidad. Entonces aquí hay una tensión. Por un lado está haciendo cosas para revelarse como hijo de Dios, y al mismo tiempo diciendo, shh, no diga nada a nadie. Y aquí hay una tensión, y vamos a ver algunos ejemplos. A veces lado a lado, donde se revela y donde se esconde al mismo tiempo. Primero, pues sale y su primera predicación no es nada suave, es: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces es un anuncio directo de que el reino ha llegado. Y luego, mucho está en el primer capítulo. Expulsa un demonio y calla el demonio. Yo creo que está aquí mal, porque dice 1.25, creo que es el mismo versículo en que expulsa y calla.
Sí, perdón, es 25. Exacto. En el mismo momento, entonces no es 1.15 aquí, es 1.25. Entonces calla y sal. Entonces el hecho de expulsar un demonio está demostrando que es hijo de Dios, y luego pero al mismo tiempo dice, no digas nada. Está diciendo con sus acciones una cosa y está previendo que se diga quién es. Sana a los enfermos y expulsa demonios, dice muchos. Calla a los demonios y dice precisamente porque ellos sabían quién eran. Porque los demonios solían decir, tú hijo de Dios, y cállate. Impresionar a la multitud y todo el mundo lo buscaba por sus hechos. Y luego sale y Pedro llega con él, todo el mundo te busca. Vámonos a otros lados, porque tengo que predicar en otros lados. Y Pedro está como sorprendido, las cosas van muy bien. ¿Y tú quieres irte? Pues sí, vámonos. Sanar al leproso y luego advertir fuertemente al leproso sanado que no dijera nada a nadie. ¿Y cómo? O sea, va a salir y era leproso y ya no es leproso. ¿Qué pasó? Nada. No, o sea, era difícil, pero, o sea, pues a lo mejor debería haber dicho, Dios me sanó, punto. Pero era el contexto político, que todo el pueblo judío estaba buscando a un liberador del yugo romano, y la masa ignorante pues lo quería elegir como su rey, y él decía, no, yo no vengo a esto temporal, yo vengo al reino eterno, ¿no? Vamos a tratar de, en la conclusión, explicar algunas ideas de por qué. Sí. Y es una explicación, gracias. Y voy a mencionar esa explicación, es la primera. Y luego sanó y perdonó al paralítico enfrente de todos. Enfrente de todos. Se proclamó Señor del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Enfrente de todos. Sanó al manco, el que tenía la mano seca. ¿Dónde? En la sinagoga. En la sinagoga. Y luego se retira al mar. Cayó la tempestad. Esto fue nada más con los discípulos. Prohibió que los demonios lo declararan hijo de Dios otra vez. Expulsó demonios del Geraseno o Gadareno, hay diferentes nombres para describir gente de ese lugar. Y luego lo envió a declarar lo que había pasado. Entonces, es la única vez que, no la única vez, porque también envió a sus discípulos a predicar, pero envió al sanado a declarar. Resucitó a la niña. Y aquí previno y luego trató de, controlar después. Previno diciendo que está dormida la niña. Y la gente se burlaba de él. Entrando diciendo, pues, no se preocupen, está dormida. Y luego la levanta y luego a los papás dice, no digan nada de lo que ha pasado aquí. Luego sana al sordo y él lo lleva aparte para sanarlo sin que la gente vea, y luego después prohíbe otra vez que digan lo que pasó. Invitó que sus discípulos lo identificaran como el Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Y luego inmediatamente Pedro atina y él dice, no digan nada a nadie. La transfiguración, y luego bajando, ¿qué dice a los tres? No digan nada a nadie hasta después de la resurrección. Sanó a Bartimeo. Allí no hay ninguna advertencia, simplemente lo sanó. El ciego. La entrada triunfal, una provocación frontal, ahí público, la gente clamándolo públicamente. Purgó el templo, una provocación directa. Y luego en su proceso ante el sumo sacerdote da una respuesta indirecta
sobre, a ver, ¿qué dice aquí? Perdón, esto no es antes de, sobre la fuente de su autoridad. Esto no es en el proceso todavía. Está diciendo, y tú, pues le preguntan, ¿dónde tu autoridad? Y él dice, la autoridad de Juan el Bautista. Ustedes díganme, ¿de dónde? Y ellos están entre la espada y la pared. Si decimos del hombre, pues la gente cree que es profeta. Si decimos de Dios, va a decir, ¿por qué no lo creyeron? Y él dice que, ellos dicen, no sabemos. Y él dice, perfecto. Tampoco les puedo decir. Entonces, una oportunidad de revelarse y queda ahí con una respuesta indirecta. ¿Pero qué está diciendo? O sea, es una respuesta. Está diciendo, es la misma autoridad que tuvo Juan, o sea, la misma fuente. Entonces ellos se pusieron la soga al cuello, ¿no? Porque, o sea, él les dio la respuesta, pero muy indirectamente. Luego contestar afirmativamente a la pregunta del sumo sacerdote. Cuando pregunta, en el 14:62, sí, y él dice, ego en mí. No, él dice más directo. En otros evangelios dice, tú dijiste. Aquí dice, yo soy. Pues aquí es muy directo y luego lo condenan. Dice, no, pues testigos, ¿para qué? Ya, pues escucharon. Y en otros evangelios es más indirecto, es como, pues tú lo dices. Y esto es una afirmación, pero vaga. Pero aquí está diciendo, ego a mí, yo soy. Las parábolas las puso aparte, y en otra sección vamos a analizar parábolas y la interpretación de parábolas como una sección importante en todos los evangelios. Pero ¿qué hacen las parábolas? Las parábolas revelan su identidad porque las parábolas se enfocan en sí, en él, y las parábolas esconden su identidad. Entonces es una forma de enseñar ambigua. Porque revela y esconde al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a explicar esto? Algunas explicaciones. Y aquí algo que Francisco dijo. Jesús quiso dar definición al oficio de Mesías y no sucumbir a las expectativas populares. Ellos tenían, según ellos ya sabían quién era y cómo era el Mesías. Pero él quería llenar ese título con su información, su contenido, y no simplemente aceptar la expectativa de la gente. El hecho de que envió al Geraseno o Gadareno a predicar entre los gentiles apoya esta explicación. ¿Por qué? Porque en ese caso eran gentiles, no tenían expectativas sobre el Mesías, entonces no había problema con mandarlo a predicar. Pero entre los judíos sí había problema. Pues esto como es una afirmación indirecta de esta explicación. ¿Se entiende así? Sí. Ok, muy bien. Jesús también, segundo punto, tuvo su propia agenda temporal para revelarse. Y podemos, si regresamos a la lista, podemos ver que al principio, ¿qué? Más esconder, y hacia el final, más revelar, más provocar. Entonces podemos ver que él tenía su calendario, su propio itinerario temporal para ir revelándose en su momento. Y la gente no le ayudó porque empezó a divulgar por todos lados. Por eso tuvo que ser hasta más insistente en advertir fuertemente, dice, que no dijeran nada. Jesús también quiso enfatizar que la revelación de su identidad es regalo de Dios, no logro humano. Y su explicación de la parábola del sembrador enfatiza esto. Podemos ver en Marcos 4:11. Dice, y él les decía, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. A ellos que están fuera en parábolas, todo es. Y entonces aquí está diciendo que el secreto ha sido dado, es regalo de Dios, es revelación de Dios, entonces no es un logro humano.
Esto es aún más obvio en Mateo que en Marcos. Porque en Mateo, cuando Pedro proclama a Jesús el Cristo, Jesús dice, Esto ha sido revelado. exacto, esto ha sido revelado por mi Padre, no por carne y hueso. Entonces, es otra idea, otra explicación. Y la última cosa es que Jesús quería provocar que la gente buscara y reflexionara más profundamente. Entonces, es algo didáctico aquí. Su conclusión de la parábola del sembrador fue: el que tenga oídos, que oiga. Entonces, no darles todo el plato servido, no darles todo, digamos, ya preparado, ya digerido, ya gratis, que ellos tuvieran que también reflexionar, pensar y decidir. Y esto va de acuerdo con el estilo de Mateo, que es un evangelio, que es una proclamación para demandar una respuesta y una reacción por parte. Y con el final del Evangelio también que decíamos, ¿no? El corte. Concuerda con la final abrupta. Tuvieron miedo. ¿Y ustedes? ¿Ahora qué? El que tenga oídos, que oiga.